Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e en este día, nuestro curso bíblico de todos los días. No nos olvidemos y hagamos este camino, conozcamos la palabra de Dios. Estamos muy centrados, estamos muy metidos en el Evangelio y en la teología de San Mateo. Y miramos la propuesta. Estamos escarbando, por decir así, ¿verdad? A pesar de que no lo hacemos tan profundamente, pero por lo menos lo elemental y lo fundamental. Mirar un poco toda esta teología que nos presenta San Mateo. Miramos lo que él nos dice en el capítulo 5 también, cuando hablamos sobre todo de la justicia. Nosotros hablamos de la justicia, si la justicia de ustedes, dice, no es mayor que aquella de los escribas y fariseos, entonces no tiene sentido. ¿Dónde está entonces? ¿Dónde está el chiste? Y la gente me llama, ¿dónde está el chiste? No tiene justicia, tiene que ser esta nueva justicia del reino, ¿verdad? Que debe ser mucho más elevada de aquella de los escribas y fariseos. Bueno, ahora nosotros después seguimos. Encontramos en el capítulo, ¿verdad? 5 siempre, desde el 43, que habíamos hablado ya, y habíamos tocado el amor al enemigo. El nuevo amor, esta actitud que se centra en el amor al enemigo. Toda enemistad desaparece en el que quiera ser discípulo de Cristo. Toda enemistad desaparece en el que quiera ser discípulo de Cristo. Es bastante difícil, se dan cuenta, queridos amigos, que es bastante difícil esto. O sea, ¿cómo llevarlo a la práctica? ¿Cómo vivir este evangelio que se nos está proponiendo? Porque aquí dice que desaparece toda enemistad en aquel que verdaderamente quiera ser el discípulo de Cristo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Porque mirá que nosotros somos limitados. Nosotros aceptamos que existe el mal, aceptamos que existe el pecado. Entonces, si nosotros estamos aceptando eso, estamos diciendo que yo voy a hacer todo lo posible para vivir bien, para crecer
como persona en ese encuentro personal con Jesucristo, conviértanse. Es la conversión personal, la conversión ante Dios. Pero ¿saben qué pasa? Y esta gente que no se convierte, esta gente que no quiere saber nada, esta gente que no acepta la propuesta del Señor, ¿qué hacemos y cómo hacemos? Y bueno, el Señor no nos dice, bueno, denle una patada y déjenlo fuera o lo que sea, sino que es la comunidad ahí la que tiene que organizarse. El Señor no quiere entonces que nos enemistemos. Yo tomo como una cosa mía personal, ¿verdad? No. Porque aquí nuestra propia conversión está siempre en función de la comunidad, decíamos. Entonces es la comunidad la que después tiene que organizarse y es la comunidad la que tiene que ir creciendo como tal. Y a mí me parece que este elemento es esencial y fundamental porque esta es la propuesta de Dios. Nosotros nomás, también incluso en nuestras prédicas y nosotros también en nuestra iglesia, de repente la hemos tomado muy en un sentido individualista. A pesar de que nosotros hablamos de comunidad, hablamos nuestro mismo nombre, nos dice iglesia, comunidad, encuentro de personas, Atiguazú, Upeago dice. Pero de repente hubo momentos dentro de nuestra historia, porque estábamos diciendo que estamos también con nuestras limitaciones, con nuestros pecados, en que acentuamos mucho el aspecto piramidal, ¿verdad? Y entonces, al acentuar mucho este aspecto, hemos recargado mucho las tintas sobre el líder, sobre el que está al frente, sobre los que representan a la comunidad. Nosotros incluso tenemos esa famosa frase, ¿verdad?, que decimos entre nosotros, pa imageí. Yo entiendo, ¿verdad?, lo que uno quiere decir con esto, ¿verdad? En un momento se necesita, ¿verdad? Pero recuerden que Jesús después presenta la autoridad como un servicio. La autoridad es un servicio. Y por eso, ¿a quién ponemos al frente de este servicio? Al frente de una institución, de una comunidad, o aquel que no tiene la capacidad, ¿verdad?, de mirar una cuarta de su nariz y a ella la gente. Evidentemente que después te va a hacer estragos. ¿Con quién? Con la vida de las personas, en primer lugar, las vidas individuales, porque se toma con todos, número uno. Y segundo, así va a ir destruyendo la vida de la comunidad. Es decir, ese que está al frente, justamente está al frente de una institución. Y esa institución significa comunidad. ¿Y esta comunidad significa qué? Y esta comunidad significa caminar juntos, unidos. Muchas veces nos cuesta muchísimo, ¿verdad?, dar esos pasos de llevar adelante la comunidad. Parece que miramos más nuestros propios intereses, parece que buscamos más aquello que a nosotros nos gusta y aquello que a nosotros nos conviene. Entonces, como hacíamos la pregunta al comienzo, ¿y qué hago con esa persona que lastimosamente lo han puesto aquí por ser un chupamedia, por ser, no sé, tiene amigos, porque tiene esto, porque tiene aquello, o porque compró su puesto y está en ese lugar? Y es ahí donde también el Evangelio después nos da muchas posibilidades, muchas propuestas, ¿verdad? Muchas propuestas. Aquí incluso, ¿verdad?, te dice y te llamar al hermano, hable personalmente, luego lleve testigos, luego lleve la comunidad. Se dan cuenta que el último eslabón es justamente la comunidad, porque todos nosotros estamos al servicio de la comunidad, todos. Si yo soy papá, si yo soy mamá, estoy al servicio de esa pequeña comunidad. Es mi comunidad la que me está esperando, es mi comunidad la que me quiere, me ama y gira en torno también a mis decisiones. Yo como papá tengo que preocuparme entonces de mi comunidad. Yo como mamá tengo que preocuparme de mi pequeña comunidad. Y ahí está mi esposo y ahí están mis hijos. Ahí está el primer eslabón, ¿verdad? Y después de ahí, yo como cristiano me tengo que preocupar de mi comunidad, de mi capilla, de mi parroquia, de mi diócesis, de mis hermanos que me rodean, de mi barrio. Tengo que preocuparme. Algunas veces yo entro así por algunos barrios y encuentro ahí en la columna, dice, vecinos en alerta, vecinos en alerta.
Haupea, se gusta frase pea. Pero no, yo entiendo qué significa eso. Ani que peyumonda jaina, a ver, porque hoy una cámara, hoy la vecino que era, o se está pendiente potipora, la peyuro pe macaneo, pende yapita, la pe monda se no, más o menos. Eso uno puede entender vecinos en alerta, ¿verdad? Pero esa frase nosotros la podemos utilizar para la vida cristiana. Ojalá que todos estuviésemos en alerta como comunidad para ayudarnos, ¿verdad?, a crecer, ayudarnos a formar una verdadera comunidad donde todos nos amamos y nos queremos y nos ayudamos principalmente. Volvemos con más de Yarañe Nuevo Testamento. El cardenal Robert Sarah está en el Vaticano desde el año 2001 y ha trabajado para 3 papas. En noviembre de 2014, Francisco lo puso a cargo de la Congregación para el Culto Divino, el dicasterio, que se ocupa de la liturgia. Durante estos años, por ejemplo, ha incluido a San José en los textos de la misa, ha adaptado las ceremonias a la pandemia y ha añadido nuevas letanías en el rosario. Pero también algunos episodios han reflejado su menor sintonía con el Papa. En 2017, Francisco corrigió en público la interpretación que el cardenal estaba haciendo de una nueva norma que daba mayor autonomía a las conferencias episcopales para traducir el misal. El cardenal la interpretó en modo genérico, pero el Papa dijo que el cambio era sustancial y que las conferencias episcopales tendrán mayor responsabilidad. En enero de 2020 publicó un libro para defender el celibato junto a Benedicto XVI, cuando parecía que Francisco iba a abordar esta cuestión. Fue después de que el 72% de los participantes en el sínodo sobre la Amazonia solicitaran al Papa que permitiera excepcionalmente la ordenación sacerdotal de algunos diáconos permanentes casados tan solo en territorios poco accesibles. Para evitar cualquier sospecha de injerencia, el Papa emérito decidió retirar su firma del libro. Por otro lado, entonces Francisco tampoco otorgó la dispensa del celibato. Pero el cardenal siempre ha dicho que le molesta que lo consideren un opositor al Papa. Yo soy tranquilo. Estoy tranquilo porque soy fidelísimo al Papa. No pueden citar una palabra, una frase, un gesto con el que yo me oponga al Papa. Es ridículo, es ridículo. Yo estoy al servicio de la Iglesia, del Santo Padre, de Dios, y basta. La gente escribe cosas para oponernos contra el Santo Padre, o entre obispos, o entre cardenales. Es ridículo. No debemos caer en esta trampa. Debemos seguir enseñando. No me importa lo que digan. El cardenal Robert Sarah cumplió 75 años el pasado junio. Es la edad a la que los miembros de la curia ponen su cargo a disposición del Papa. Francisco ha aceptado ahora su renuncia. El cardenal Sarah deja de ser prefecto, pero tiene algunos proyectos. Como explica en este tuit a sus seguidores, nos veremos pronto en Roma y en otros lugares. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes.
Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Este es el lugar donde quiero encontrar quién soy para ti, quién soy en verdad. Solo en ti encuentro paz. Sé que escuchas mi voz, puedo ver tu obrar, y aunque sienta dolor, solo quiero adorar, solo quiero adorar. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor. Oh Jesús, mi Salvador. Este es el lugar donde encuentro libertad. Me salvaste, Señor, pues en la tempestad tú me fuiste a rescatar. ¿Cómo agradecer la cruz, la redención? Te quisiste entregar, no te cansas de amar, no te cansas de amar. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor. Oh Jesús, mi Salvador. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor. Oh Jesús, mi Salvador. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor. Oh Jesús, mi Salvador. Ven y llena este lugar, ven y llena este lugar, ven y llena este lugar, ven y llena este lugar. Ven y llena este lugar, te queremos encontrar.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estábamos reflexionando recién sobre esto que significa también esa pequeña palabrita que yo les digo. Algunas veces decía yo jupe ya ajayave no llave Camila Cheroga caja mañana de aquí para allá yo la columna de ella vecinos en alerta, ¿verdad? Eso yo les estaba diciendo anteriormente en el bloque anterior. Pero ojalá esta sea también nuestra actitud, pero en una actitud positivísima, ¿verdad? Aquí no es simplemente vecinos en alerta para garrotear a algún ladrón que quiere venir ahí a robarnos o lo que sea, entonces nos ayudamos. Esa es una solidaridad, pero nosotros como cristianos vivimos la caridad, que es más que una simple solidaridad. Entonces, nosotros, queridos hermanos, aquí entramos y hacemos un camino, ¿verdad? Muy grande y muy importante. ¿Por qué? Porque justamente aquí te está diciendo, esta actitud, imagínense que te está diciendo de Jesús, que nos propone, porque es la propuesta de Jesús, se centra en el amor al enemigo. Se centra en el amor al enemigo. Toda enemistad desaparece en el que quiera ser discípulo de Cristo. Porque yo les digo, amen a sus enemigos, recen por los que les persigan, así serán hijos del Padre del cielo. Peñempo es ya explicamos también en otros cursos anteriores a este curso bíblico que esto que nos dice aquí, ¿verdad? Es muy importante. Recen por sus enemigos. La oración lo que cambia no es tanto Shanyembo, el enemigo es cambian. Porque a moa Shanyembo está deseo, ya pues un peo, ya pues un moa, de yara de poco que deseo, lo que sea. La oración, ¿saben para qué es? La oración nos llama a nosotros, en primer lugar, a tener una actitud diferente ante esa persona con la que nosotros vamos a tratar, con esa persona con quien nosotros nos estamos encontrando. Eso quiere decir, queridos hermanos, la oración cumple con su efecto de conversión y de transformación en mí, en esa persona que está rezando. Es decir, es mi actitud ahora la diferente. Bueno, voy a rezar, entre comillas, por mi enemigo. ¿Qué es lo que hace la oración? La oración es como ese boomerang, porque ahora el efecto de la oración en realidad cambia mi alma, cambia mi sensibilidad, cambia mi forma entonces de afrontar un problema. ¿Entienden? Porque el otro puede ser que ni sepa que yo estoy rezando por él, ni sepa que yo estoy entonces en continuo momento de oración, de rodillas ante el Señor. Pero cuando yo me pongo de rodillas, cuando yo le suplico al Señor por mi enemigo, vamos a decirle así, enemigo, o con esa persona con quien tengo desavenencias, no lo entendía, lleva entonces upebe, se añe sube de yara en donde añe pomo y ve en donde jamás obearé, entonces me pregunta, orecola te come plajutera, te come poti, tena pe cambio y cobana pe pe corazón pe piñame, y somos nosotros. El efecto viene entonces sobre nosotros. Somos nosotros entonces que desde ahora comenzamos a tener mayor fuerza para acercarnos a esa persona. ¿Entienden, queridos hermanos? Y esto es lo importante. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. Esto es lo que nosotros tenemos que fortalecer. Esto es lo que nosotros tenemos que buscar, queridos amigos. Si nosotros entendemos esto, entonces va a ser verdaderamente una gran alegría para nuestra propia vida. Eso nos va a dar una gran alegría para que hagamos bien las cosas, ¿entienden? Y eso es lo que tenemos que buscar. Y eso es lo que nos está diciendo aquí, ¿verdad? Por eso dice, el nuevo amor se ha concentrado en una forma especial en la actitud de las personas que se juntan para siempre. También esto es para un matrimonio. El cuidado, una ley para el cuidado de la matriz. Es decir, el matrimonio es eso, cuidar la vida. Cuidar la vida. Entonces, fíjense, aquí también es interesante, ¿verdad? Si uno mira bien el sentido del amor hacia el prójimo, hacia la otra persona. Nosotros aquí estamos mirando en este sacramento que es, por ejemplo, del matrimonio, acabamos de decir, ¿verdad? El matrimonio. Es una nueva actitud
nuestra que tenemos hacia la otra persona. Pero, ¿cuál es la esencia y lo fundamental de este estar juntos? Es el amor, muy bien. Pero ¿el amor a qué? Ahora lo que hay que preguntarse es ¿el amor a qué? ¿Qué significa matrimonio entonces? ¿Y saben qué? El amor a la vida. Eso quiere decir matrix nomos. Ley y matrix es el útero, ¿verdad? La matrix. Ahí está, la matrix. La madre que tiene el útero. Entonces, es esa ley que cuida el vientre, el útero. Pero dice el matrimonio. De la ñamenda. ¿Y por qué nos casamos ante Dios también? Civilmente también es un matrimonio civil. Pero entonces, ¿cuál es el compromiso? ¿Saben cuál es? El compromiso es el cuidado de la vida. Entonces también esto del divorcio, etcétera, etcétera, no tiene sentido. ¿Por qué? Y porque igual civilmente, si nosotros nos casamos, no es porque yo me estoy casando simplemente con esta persona, no, es porque justamente nosotros nos comprometemos a cuidar la matriz, una ley que cuida el vientre. ¿Y qué quiere decir una ley que cuida el vientre? Una ley que cuida la vida. Upeaco dice el matrimonio, ¿me entendemos? Y por eso es que todo esto que significa la homosexualidad, que esto y aquello que se quieren casar entre ellos, acuérdate allí votar el matrimonio. Primero, no tienen el útero materno, por eso la matriz. Por eso digo, las arriero recota no tiene. ¿Qué vida vas a cuidar? No hay ninguna vida ahí. Entonces, primero lo tenemos que entender. Entonces, primero tenemos que entender lo que significa matrix nomos, matrimonio, de ahí viene. Y entonces, si entendemos eso, el matrimonio significa cuidar la vida, cuidar la matriz, cuidar entonces a esa vida nueva que se está gestando. Vean la compromiso, Gina. Se dan cuenta entonces que la Biblia, y aquí, sobre todo Jesús, cuando nos cambia y nos dice que ahora, pero yo les digo, es la propuesta de Jesús, pero yo les digo, quiere decir que es un amor profundo a la vida entonces, el matrimonio. Entonces, es cuidar la vida de mi esposa. ¿Por qué? Porque yo sé, y por eso es que la amo, y por eso es que me entrego totalmente, y por eso me entrego a ti, y yo digo, la ñan de fórmula, me entrego a ti, con todas mis energías, con toda mi fuerza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque juntos, entonces, allí donde se está gestando la vida, nosotros tenemos nada más y nada menos ese hijo, ¿verdad? Que viene al mundo, y esa es la vida que Dios regala. Y yo me comprometo, yo soy responsable con esa vida. Y entonces, por eso yo le estoy diciendo, el matrimonio o esto del divorcio, de cierta forma, sí, tal vez ante la ley hay un divorcio, no estamos más juntos, pero la vida, si ustedes tuvieron un hijo, si tienen un hijo, atención, porque ese hijo es del matrix, es de la vida, y esa vida hay que cuidar, y de esa vida hay que hacerse responsable. Hay una ley, matrimonio. Entonces eso no es que se corta porque nosotros nos separamos. Bueno, nos separamos porque no pudimos convivir en todo caso. Pero la responsabilidad sigue, la responsabilidad sigue. Bueno, volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen
y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Tratado de escaparme y de correr. Tu amor quise negar, pero fallé. Te sentí en cada nota que canté, pues la oveja siempre tiende a volver. Y ahora con el tiempo puedo comprender que aún en medio del desierto tú sigues siendo Dios. Aún en mi peor momento me aceptas como soy. Y aún en medio de mis dudas tú eres la razón para seguir, para seguir. He tratado de escaparme y de correr. Tu amor quise negar, pero fallé. Te sentí en cada nota que canté, pues la oveja siempre tiende a volver. Y ahora con el tiempo puedo comprender que aún en medio del desierto tú sigues siendo Dios. Aún en mi peor momento me aceptas como soy. Aún en medio de mis dudas tú eres la razón para seguir.
tú sigues siendo Dios. Aún en mi peor momento me aceptas como soy. Y aún en medio de mis dudas tú eres la razón para seguir adorando, para seguir adorando. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de San Mateo. Estamos en estos capítulos 5, 6, 7 que decimos que es la propuesta de Jesús, es decir, esto es el Evangelio. Así tendríamos que vivir, dice esta propuesta que yo les traigo. Eso es lo que nos está diciendo el evangelista. Y después la segunda parte va a ser el seguimiento de Jesús si nosotros nos adherimos. Y luego más adelante vamos a ver esas exigencias en este seguimiento como seguidores de Jesús. 3 partecitas de esta segunda sección que llega hasta el capítulo 16-20. Bueno, entonces estábamos hablando que esta actitud, que es el centro un poco, es el amor al enemigo. Y esta es la gran novedad. En los cursos anteriores también hablamos que este es un tercer momento también, si podemos mirar nada más y nada menos que en la historia de la humanidad. Fíjense que en la historia de la humanidad, si uno se peleaba contra alguien, si yo le mataba a alguien de tu familia, ese clan después se contrariaba contra toda tu familia, exterminaba a toda la familia, o sea, era una lucha entre familias, entre clanes. Tenía que exterminar a todos porque vos, no sé, por ahí le mataste a uno o pasó algo, alguna pelea con uno solo de los miembros de tu familia, pero yo me tengo que vengar de todo y exterminarle, el genocidio. Imagínense. Bueno, Hammurabi, que viene posteriormente, el tiempo es un poco complicadito, ¿verdad? Saber cuándo sería lo de Hammurabi, pero es casi 3.000 o 4.000, es un poco difícil, ¿verdad? Conocer bien, pero de la parte de Babilonia, entonces, o esa región mesopotámica en que aparece este rey Hammurabi, que trae un segundo momento, dice, no, aquí yo no puedo, porque le mataron a uno de mi familia, ahora yo me voy y le extermino a toda una nación, a toda una familia, a todo un clan. No, aquí es ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Y ese ya fue un triunfo, ese ya fue un aplauso, ¿verdad? Que pucha, la humanidad que va entonces mejorando su relación, su convivir. Entonces, pero hay todavía aquí eso de la venganza. El otro era una venganza del exterminio total. Aquí es una venganza, vamos a decirle así, equitativa, ¿verdad? Uno, ojo por ojo, diente por diente, pierna por pierna, mano por mano, oreja por oreja. Y Hammurabi. Pero ahora nosotros nos encontramos con este tercer momento y este es el Evangelio. Por eso le estoy diciendo, aquí nosotros encontramos en estos capítulos 5, 6, 7 de San Mateo la propuesta del Evangelio. Entonces, si nosotros queremos ser verdaderamente cristianos, si queremos conocer el Evangelio a fondo, leamos San Mateo capítulos 5, 6 y 7. Esta es la propuesta que el Señor nos trae para vivir. Y aquí nos trae, y díselo, esta actitud se centra en el amor al enemigo. O sea, aquí ya no es más ojo por ojo y diente por diente. Fíjense que dice luego incluso, ¿verdad? Ser discípulo del Cristo, porque se dijo, o se les dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores. Así serán hijos del Padre que está en el cielo, que hace salir el sol para todos, etcétera, etcétera. Esta es la actitud entonces nueva y es el tercer momento, por eso yo les decía, ¿verdad? De un genocidio total a un ojo por ojo, equitativo, digamos, ¿verdad? Pero es siempre venganza. Y aquí que directamente dicen, no, aquí el que tiene que cambiar la actitud soy yo. Esto es doloroso, ¿eh? Y esto es muy difícil. ¿Qué es lo que siente, verdad? El corazón del hombre. ¿Qué es lo que nosotros sentimos? Y es un poco eso que sale de adentro, el deseo de vengarnos, el deseo anganteco. Ciertamente que nosotros en este momento podemos pensar en la muerte física de alguien, pero aquí no hace falta que sea una muerte física.
esa persona que te hace mal, esa persona que no te reconoce tu acción, esa persona que te está denigrando, esa persona que te está humillando, esa persona que absolutamente utiliza el poder solamente para decir, bueno, vos a mí no me servís, vos me molestás, o yo siento envidia contra vos, cualquier cosa. Aquí ya las causas pueden ser miles por las que yo puedo utilizar mal el poder, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago yo? ¿Cómo reacciono contra esa persona? Porque normalmente las personas procuran moverse de acuerdo a sus criterios, de acuerdo a ese criterio que ya viene impreso, ¿verdad?, por la misma creación de Dios. La inteligencia, la libertad, la voluntad, la capacidad de amar. Y ahora viene algo externo que te está presionando y te dice, no, de pere ya pon y peitena. Pero en realidad es simplemente por la maldad o por la envidia de esa persona. Entonces, atención, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Y me quiero vengar. Ánganteko guanandejina, ánganteko. Porque siempre detrás de ciertas cosas nosotros encontramos, ¿verdad? Encontramos, entre comillas, faltas, ¿verdad?, contra el otro que está mal, el otro que se equivoca, ¿verdad? Entonces, por eso queremos después vengarnos contra esa equivocación. Sin embargo, el Señor dice, no, porque yo les digo, amen a sus enemigos, recen por los que le persiguen, así serán hijos del Padre. El nuevo amor, entonces, se ha concretado de una forma especial en la actitud de las personas que se juntan para siempre, decíamos. Y es ahí donde nosotros hablábamos del matrimonio. Es el cuidado de la vida, entonces, lo esencial y lo fundamental. No es preciso llegar al adulterio. El mal deseo, la actitud vital, torcida, es ya pecado. El mal deseo, ¿se dan cuenta? El mal deseo. No hace falta llegar entonces a un adulterio, sino que ahí mismo, en ese relacionamiento con las personas, nosotros ya estamos siendo adúlteros, ¿verdad? Con este mal deseo, con esta inclinación y que nosotros le alimentamos. Atención también aquí, porque entonces, como dice Pedro, le dice a Jesús, ante la exigencia tremenda, ¿verdad?, del Evangelio, le dice, entonces, ¿quién puede salvarse? Entonces, ¿quién puede salvarse? Nosotros hemos dejado todo y te seguimos, Señor. Y ahora nos está diciendo que tenemos que dejar tantas cosas. Entonces, ¿quién puede salvarse? ¿Quién se puede hacer cristiano? Se dan cuenta que la primera comunidad cristiana también se preguntaba y decía lo mismo que también hoy nosotros podemos decir. Entonces, más bien que salvata bella. La de pesa de mombe uno ñande ina la ñande yara la oyopetere ñande nie. Y claro, podemos hacer la misma pregunta. Entonces, ¿quién puede salvarse? Y entonces ahí Jesús les dice, ¿verdad? Aquí lo importante es el deseo, es la inclinación y es el esfuerzo. Nosotros no somos dioses. Estamos expuestos siempre a la debilidad, pero tampoco podemos quedarnos en esa debilidad. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. King is calling you. He's filling your cup. The King is calling you. He wants to share his bread. They say he's calling you, so don't hold to shame. They say he's calling you, and his kingdom has heard your name. The King is calling you. They say he's calling you. So come, so come. The King is calling you. They say he's calling you. So come, so come. His kingdom has heard your name. He has set the table and a place with your name. He has prepared his banquet. You're his honored guest. So come to his table. He's waiting for you. He's giving you favor. And today you're his honored guest. And today you're his honored guest. The King is calling you. They say he's calling you.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos haciendo este paso tan importante, tan lindo, en nuestro camino de todos los días, en nuestro camino de entender la palabra de Jesús que se nos da, que se nos ofrece, y sobre todo que nosotros comenzamos a probar, ¿verdad? A probar, porque esta es la propuesta de Jesús según la teología de San Mateo. Finalmente, entonces, la justicia que nosotros tenemos que hacer implica un entenderse nuevo entre los hombres. ¿Entendieron? Entonces, ser cristiano es un entenderse nuevo. Nosotros seguiremos viviendo en el mundo, seguiremos estando en la sociedad, seguiremos entonces teniendo que ser, decíamos anteriormente, sal de la tierra, luz del mundo. Allí donde nos encontremos, vamos a estar siempre entre los hombres, pero tiene que ser un ser nuevo, tiene que ser un ser totalmente transformado, tocado por Dios. Esto es lo que nos está pidiendo, ¿verdad? La fuerza y la gracia del Señor. No se puede andar metiendo a Dios como testigo. No hace falta jurar por grandes cosas. El sí, sí, y el no, no. Con eso bastan. Esto es entonces, decíamos, la coherencia de vida. El sí, sí y el no, no. Es coherencia de vida. Es como querer decir, ante la corrupción o lo que sea, sí, 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 yo me empeño, sí, 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 pero después es un no, 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 no. ¿Se acuerdan? Esto lo encontramos en Lucas. Cuando este papá se va y le pide a su hijo, ¿verdad? Mi hijo, quiero que vayas al campo. No, andas a hacer que esto, aquello, se carneó, etcétera, etcétera. Pero después se pasó un poquito, repensó, y bueno, mi hijo vaya por ello y todo. Pero él comenzó a repensar como un remordimiento interior y después se va. Dijo que no, pero al final, ojo, ya por la... tú vas a ir a cuello. Después, el papá se había ido también junto al hijo menor, ¿verdad? Al otro que tiene ahí, y le dice, mi hijo, necesito que urgentemente vayas al campo a trabajar. Sí, ahora bien, sí. Haubei, no hoy. Ok, se quedó con su computadora, se quedó ahí tranquilo, bajo su aire. Oye, ya vea que no se dé cuenta su papá, que él no se fue y no se fue al campo. El otro lo recibió así de mala gana. No, pero después repiensa y se va y hace. Entonces la pregunta de Jesús justamente es esa. ¿Quién de los dos cumplió con la voluntad del Padre? ¿Quién cumplió con la voluntad del Padre? Y la respuesta es aquel que hizo lo que el papá le pidió. ¿Y qué es lo que el papá le pidió? Que se vaya al campo. ¿Quién se fue? Y ese que todo fue color de rosa, que esto, aquello. ¿Cumplió la voluntad del Padre? Y no, porque no se fue. Así también. Esos son los chupamedias, esos son los manguiñas ahí la brasileros, ¿verdad? Puchasacos y ahí, ¿verdad? Todas estas cosas. Entonces, fíjense, queridos amigos, queridos hermanos, esto nos hace pensar en qué cosa. Nos hace pensar en lo profundo, ¿verdad? Del interior del hombre. ¿Cuál es nuestra intención? Por eso que Jesús pide mucho que cuando nosotros estamos al frente de las instituciones, cuando nosotros somos líderes, que tenemos que pensar y tenemos que mirar ¿qué cosa? Las acciones de las personas. Nosotros tenemos que juzgar las acciones de las personas, no juzgar a la persona por juzgar simplemente. Y menos todavía bajo malas informaciones. Menos aún si no sabemos la realidad. Menos aún, más si tenés el lapicero en la mano. Si tenés que firmar, tenés que hacer un decreto, tenés que sacarle a alguien, tenés que cambiarle a alguien. No lo hagas más cuando simplemente te dejas llevar por el chismerío. Cuando ni sabes de qué se está tratando, ¿verdad? Pero de la papá porque oye, y vos crees ese chismerío, ¿verdad? Pero tenés que escuchar a la comunidad, ¿verdad? Entonces es muy importante, ¿verdad? Lo que el Evangelio, lo que Mateo aquí está diciendo. Y desde ahí pues es que se está hablando. Este es, entre comillas, el gran enemigo que nosotros tenemos entonces.
Entonces, ¿qué consiste el enemigo? Entonces quiere decir que nosotros, entre comillas, vamos a decirlo así, tenemos siempre ese enemigo que rodea nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, ante quienes nosotros tenemos que estar peleando. Aupeare con las genias de recen por sus enemigos, porque hay muchos enemigos de esta clase, muchos enemigos que van a mentir verdaderamente, muchos enemigos que van a buscar sus intereses. Pero ¿cuál va a ser tu criterio? Porque vos también por ahí, bueno, está bien, como vos nunca tampoco te metiste, y esa es una responsabilidad tuya, si sos alguien que está por encima, el líder es aquel que incluso dentro de en el griego, muy interesante, el griego, cómo te pone a ese líder, ¿verdad? Te dice episkopos. Epi quiere decir arriba, encima, el epi. Y scopus quiere decir mirar. De ahí viene la palabra episcopo, episcopado, episcopo, el que mira desde arriba, el que controla, el que ve. Pero para eso tenía que ser el episcopus. En Jerusalén hay un monte que se llama justamente, que está del otro lado, está el Valle Cedrón y después uno sube. Ahí está actualmente la University, Hebrew University de los hebreos, Hebrew University. Es interesante, ¿verdad? Porque está en el monte Scopus. Y ese nombre justamente le dieron ahí cuando los romanos fueron para atacar Jerusalén. Y entonces ellos se pusieron desde esa montaña, ahí estaba el campamento, estaba el mando, ¿verdad? Desde ahí se ve toda la ciudad, porque está más arriba, está más alto, a pesar de que Jerusalén, la ciudad como tal, la antigua ciudad de Jerusalén, está también en el alto, y estaba toda la muralla, pero igual desde esa montaña se podía ver lo que sucedía adentro, a pesar de que Jerusalén estaba muy bien amurallada. Pero para los romanos, en ese tiempo, todas las armas de guerra que tenían era como la bomba atómica, ¿entienden? Y después encima ellos llevaron también ahí la 10ª legión, la legión romana, ¿verdad? Y entonces de ahí esa gran fuerza. Eso era entonces como nosotros decimos la CIA, KGB, FOPE o lo que sea, ¿verdad? Entonces esa inteligencia ahí desde el episcopus, desde el monte Scopus. Bueno, queridos amigos, es lindo reflexionar esta teología de San Mateo. Hay mucho por decir y sobre todo hay mucho por aplicar a nuestra vida. Cada uno tiene que ir entendiendo, como dice Jesús, el que tenga oídos que escuche, el que tenga oídos que oiga, el que tenga oídos que después entonces pueda también ponerlo en práctica. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.